Iniciamos la sesión número 2 de la segunda unidad titulada Validez y confiabilidad. De la asignatura, Diseño de instrumentos psicoeducativos. Es importante considerar que un test debe contar con tres propiedades: fundamento teórico coherente y bien delimitado, validez y confiabilidad. Partiremos respondiendo a la pregunta: ¿qué es una teoría? Una teoría es un conjunto de hipótesis, definiciones y proposiciones interrelacionadas entre sí. Estas ofrecen una explicación sistemática y coherente de los fenómenos de la realidad. De ellas se derivan las definiciones de constructos interrelacionados, y a su vez, de estas se derivan las dimensiones o componentes de un constructo complejo. ¿Qué es la validez? Grado en que la teoría y los datos disponibles le dan soporte a la interpretación de las puntuaciones de un test para un uso específico. Existen 5 fuentes de evidencia de validez: evidencia basada en el contenido del test, evidencia basada en los procesos de respuesta a los ítems, evidencia basada en la estructura interna, evidencia basada en la relación con otras variables, evidencia basada en las consecuencias de la aplicación del test. ¿Qué es la validez? Grado en que la teoría y los datos disponibles le dan soporte a la interpretación de las puntuaciones de un test para un uso específico. Existen 5 fuentes de evidencia de validez: evidencia basada en el contenido del test, evidencia basada en los procesos de respuesta a los ítems, evidencia basada en la estructura interna, evidencia basada en la relación con otras variables, evidencia basada en las consecuencias de la aplicación del test. Este es un ejemplo de los criterios que se utiliza al realizar un juicio de expertos de un instrumento. Pausa el video y revísalo con detenimiento. ¿Cómo suele ser ese procedimiento? Se presentan los ítems a un grupo de jueces expertos a través de formatos estandarizados. Los jueces evaluarán a través de una escala politómica la relevancia, coherencia y claridad de los ítems, partiendo de las definiciones conceptuales del constructo y sus dimensiones. Se recomienda contar con las respuestas de mínimo de 5 jueces. ¿Qué formato se usa? No hay un único formato. Este que vemos es un ejemplo que contiene elementos a considerarse. Revísalo con detenimiento. Por ello, es importante considerar las evidencias de validez de contenido en el proceso inicial de construcción de un instrumento. En el proceso de validez basada en el contenido no solo se debería examinar el contenido de los ítems, sino también de las instrucciones y las opciones de respuesta. En cuanto a la segunda propiedad psicométrica, la confiabilidad. Es el grado en que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes. Es decir, en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce resultados iguales, según Kerlinger en el 2002. Para hablar de precisión en la medición se presentan 3 formas: consistencia interna, que responde a la pregunta: ¿son los ítems coherentes y congruentes entre ellos y con el total de las puntuaciones? Test-retest, que responde a la pregunta: ¿son las puntuaciones estables en el tiempo? Y pruebas paralelas, que responde a la pregunta: ¿son las mediciones las mismas luego de aplicaciones de versiones similares del test? Por lo tanto, los tipos de confiabilidad son: medida de estabilidad. Un mismo instrumento de medición se aplica 2 o más veces a un mismo grupo de personas, después de cierto periodo. Se le llama confiabilidad test-retest. Método de formas alternativas o paralelas. Aquí no se administra el mismo instrumento de medición, sino 2 o más versiones equivalentes de este. Medidas de consistencia interna, requiere solo una administración. Finalmente, ¿qué factores afectan la validez y confiabilidad? Improvisar instrumentos de evaluación. Improvisar instrumentos creados en otros países. Falta de adecuación a la población a la que se va a evaluar. Por ejemplo, instrumentos autoadministrados a personas disléxicas o de bajo nivel cultural. Falta de estandarización, es decir,
distintos evaluadores, diferentes condiciones de evaluación, entre otros.